Hoy vamos a hablar unidos en el mismo sentir, unidos en la misma mente. Ese es el título de hoy, como lo pudieron haber visto en la publicidad que nuestro hermano Arturo muy hábilmente hizo. Busquen 1 Corintios capítulo 1, que todavía estamos en el capítulo 1, que no hemos salido de ahí porque hay mucha información, en el versículo 10. Y vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, gracias por esta mañana que nos permite estar aquí reunidos en tu nombre, donde estamos proclamando tu palabra, Señor, escuchando de ti, aprendiendo de ti, donde vinimos a alabarte, a exaltarte y a ser edificados por ti, mi Señor. Háblanos esta mañana, Señor. Sé tú el que dirige este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estas palabras fueron escritas por Pablo, antiguo Saulo de Tarso. ¿Quiénes están entrando los jueves a la célula? Levanten la mano. Estamos estudiando Hechos y la semana pasada hablamos de la conversión de Saulo, ¿se acuerdan? Ese mismo Saulo, más adelante, dentro de unos capítulos, vas a ver que Pablo, el cual es Saulo, dice así, es el mismo. Ese mismo asesino, matacristiano, se arrepintió. Y hoy es el autor de, gran parte del Nuevo Testamento. Todos pueden cambiar. Dios puede mover los corazones de piedra y los convierte en un corazón de carne, blandito. Pablo escribe a los hermanos en Corintia. Los que recuerdan la predicación anterior que tuvimos aquí, él está haciendo un llamado a la santidad. En el inicio del capítulo hace una invitación a la santidad. Nos invita a esta iglesia a tener una conducta como Dios quiere que la tengamos. Nos invita a que nos vayamos apartando de nuestras viejas costumbres y nos vayamos acercando a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Continúa esa misma explicación del llamado a la santidad y ahora nos está diciendo es que trabajemos unidos. En este versículo dice, os ruego, no es que se los pido por favor, no, os ruego por nuestro Señor Jesucristo, una súplica. Recuerden también, como lo habíamos hablado la vez pasada que estuvimos aquí, porque no es la semana pasada, sino la antepasada. La semana antepasada que estuvimos aquí. Que la iglesia en Corinto era una iglesia muy problemática. Una iglesia naciente, pero no estaba muy nueva. Ya tenía unos pocos años de haber sido constituida. El mismo Pablo en oportunidades viajó para allá. Y a lo largo del libro de los Hechos, los que estamos estudiando los jueves, vamos a ir leyendo eso, vamos a ver que Corintio empieza a dar frutos, que hay personas que se empiezan a convertir a Cristo en esta iglesia. Pero también vemos que dentro de la iglesia hay muchas loqueras, hay cosas muy extrañas. ¿Por qué? Porque están muy nuevos y todos traen costumbres distintas. Corinto es una ciudad que convergen muchísimas culturas. Algo así como hoy es Panamá. Aclaro, no hablo de Panamá en el sentido espiritual que se parece a Corintio, sino en la ubicación y en la diversidad de culturas. Panamá es mucho más santa y sana que la antigua Corintio. Creo yo. No lo sabemos. Creo yo. Pero en Panamá, tú vas a las oficinas donde están la mayor cantidad de importadores y exportadores y consigues gente que habla chino, japonés, alemán, ruso, inglés y no hablan español. Te vas al centro de Panamá
y te venden las cosas en dólares y los letreros están en español y algunos en inglés también. Hay muchísima comunidad estadounidense en Panamá y el idioma oficial es el español. Ahora, ¿por qué tantos idiomas? Porque es un punto geográfico que es excelente para que el comercio de distintos países llegue a ese lugar. Y Panamá, teniendo el canal, oye, es un excelente centro de distribución. Usted va a conseguir ahí lo que usted quiera comprar. Bueno, malo, malísimo, chimbo y extra malo. Usted consigue lo que usted quiera, de todo. ¿Cuál es el detalle de Panamá? Que tú dices, bueno, yo soy venezolano, yo voy a Panamá a comprar y todo eso, yo tengo deseos de emprender negocios, voy a importar, no sé, accesorios de teléfono para venderlos aquí, y cuando usted llegue le dicen, no, las oficinas donde te venden esos accesorios están en esa calle, vaya para allá, y empieza, y hay 60 galpones que tienen distribuidores de eso, y cuando entras ninguno habla español. Y a lo mejor al entrar ves un Buda, o al entrar ves una media luna abierta así, o puedes ver cualquier otro símbolo religioso, porque son culturas distintas. Y son muy pocos, como la misma Biblia dice, en el mundo entero, son muy pocos los cristianos que hay allá. Ahora resulta que en el mismo Panamá, al igual que Corintio, la gente, para aparentar ser alguien importante, simula que habla otros idiomas. Algo que podría llegar a ser hasta infantil. Pero sucede en Panamá. He visto casos en noticias de hace más de 10 años que un grupo de panameños se hacían pasar por japoneses. Y tú veías un japonesito bien vestido, con sus traductores y guardaespaldas, haciendo negocios para vender grandes cantidades de productos en muchos dólares. Y después de haber tenido reuniones, presentaciones y todo eso, listo, cierran el negocio, dan la inicial, el japonés era panameño. Pero así con los ojitos así. Algo así medio guajiro maracucho, que tiene los ojitos así que medio pasa por chino. Bueno, en Panamá también hay. ¿Y por qué creyeron que era japonés y podía hacer negocios? Porque simulaba que hablaba japonés y tenía traductores. Pablo regaña a Corintio, a la iglesia en Corintio, y les dice, dejen de esas tonterías de intentar hablar en otros idiomas, lo más importante es que ustedes prediquen la palabra de Dios. Cosas así suceden en esa iglesia. ¿Por qué nosotros tenemos que agarrar un aprendizaje de ahí si nosotros no somos así? Yo le doy gracias a Dios, este grupo que está creciendo aquí, Amigos de Jesús, inicia sin mañas. Y los que son cristianos desde hace muchos años y conocen la vida en las iglesias saben que dentro de las iglesias hay mañas. Hay hermanos que se creen los dueños de la iglesia. Hay hermanos que dicen ser cristianos pero tienen una conducta como si no lo fueran y se aprovechan de los perdonadores para hacer cosas incorrectas. Total, me van a perdonar. Y usted puede ver cualquier cantidad de cosas que tú dices, Dios mío, esto es una iglesia. Sí, eso pasa en todas las iglesias del mundo. La misma Biblia nos los dice. Aquí yo le doy gracias a Dios que todavía no ha pasado, pero va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Porque está escrito. Está escrito. Dentro de las iglesias hay trigo y hay cizaña. ¿Saben cuál es la diferencia del trigo y la cizaña? Tú ves una espiguita de trigo y tú le haces así y sacas toda la semillita. Y tú ves una espiguita de cizaña y son idénticas y haces así, no sale nada. Pero está vacía por dentro, no tiene semilla, no da frutos. Pero los dos por fuera son idénticos. Y la misma Biblia nos enseña que si nosotros nos ponemos a separarlos, puede que nos equivoquemos. Y, esto es cizaña, quémalo. Y era trigo. Y tenía semillita, iba a dar fruto. Tú no sabes. Dios es el encargado de hacer esa separación, no nosotros.
no nosotros. Sabiendo que eso va a suceder, yo quiero que empecemos a leer esta carta para que estemos prevenidos cuando esas cosas empiecen a suceder. En esta carta es un llamado de atención muy grande, que las iglesias comunes no les gusta estudiar, porque muchos dicen, siento que me estás regañando. ¿Se siente aludido? ¿Te sientes identificado? Sí, es contigo. Las personas que lean 1 Corintios y dicen, ¿cómo se le ocurre a la Biblia decirme que yo no puedo hacer esto? Es porque lo está haciendo. Nosotros con madurez deberíamos leer las cosas que sentimos como un ataque y entender que es un mensaje de Dios. Y si lo sentimos que es un ataque, coja consejo y empiece a hacer cambios. Dicho esto, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, primera parte, que habléis una misma cosa. Esa es la primera petición que le hace Pablo a la iglesia en Corinto. Y es la primera petición que la palabra de Dios nos está exponiendo hoy, que hablemos una misma cosa. ¿A qué se refiere que hablemos una misma cosa? No es que, bueno, a mí me gusta el rock, a este le gusta el merengue, al otro le gusta el tal, entonces uno está hablando de Striper y el otro está hablando de Bicosí y el otro está hablando de esto. No, tienen que hablar lo mismo. No se refiere a eso. Más adelante, en el resto del mismo texto, entenderemos de qué habla. Pero se refiere a que te concentres en tu llamado que Dios te dio. Que hablemos una misma cosa es que tengamos un mismo plan, un mismo sentir. Si nosotros trabajáramos todos juntos y habláramos una misma cosa y tuviéramos todos un mismo plan, esa población fuese más impactada por la palabra de Dios que si trabajara cada uno por su cuenta de manera individual. ¿Qué es una misma cosa de la que debemos hablar? Lo primero, recuerdo en el seminario de Dallas un profesor que nos dijo, ustedes tienen que aprender el mensaje básico, el evangelio en 10 palabras. ¿Cómo es eso? Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ese es el básico. Es que me da pena, no sé qué decir, cómo yo evangelizo, qué le voy a decir a alguien. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ninguna deidad existente o inexistente, es decir, inventada por el hombre, ha osado en intentar decir tal cosa como que murió Dios y resucitó. Porque es tan increíble que los que inventan religiones no se les puede pasar por la cabeza tal cosa. Pero así como increíble y apariencia de falso es súper asombroso el hecho de que sí pasó. Y Jesús murió en la cruz y resucitó. Ese es el mensaje que cambia el mundo. Ese es el mensaje que marca la diferencia del cristianismo y el resto de los inventos religiosos que tiene la humanidad. Que Dios se hizo hombre, aceptó el sacrificio de la cruz como si Él fuera de maldición, llevándose el pecado de todos y cada uno de nosotros. Pero no se quedó ahí. Demostró que es más que la muerte y que es mayor que el pecado y mayor que todo, y resucitó. Otro mensaje importante sobre hablar una misma cosa. Existen esas famosas 4 leyes espirituales. Un tratadito antiguo bien chévere. 1, eres pecador. 2, Dios te ama. 3, Cristo pagó por tu pecado. Y 4, cree en eso para que seas salvo. Eso es muy básico también. A muchos no les gusta que le digan en la cara, eres pecador. ¿Cómo te digo?
que no eres. Estábamos hablando ayer sobre el chalequeo en los colegios y a mí me decían cachetón y yo llegaba a la casa llorando. Papi, yo no quiero ir más nunca para el colegio porque me dicen cachetón. ¿Y cómo quieres que te digan, pues? Y una hora tú también. Yo gordo. ¿Por qué me dices gordo? Pues estás gordo. Pecador. ¿Por qué me dices así? Porque eres pecador. Todos somos pecadores. No existe un ser humano, además de Cristo, que no haya pecado. Desde chiquiticos estamos pecando. Vamos a llorar para que mi mamá crea que me duele algo y me abrace. Es el inicio de la manipulación. Y no le duele nada. Lo que quiere es que lo abracen. Me voy a tirar para el piso y voy a hacer un berrinche hasta que me compre mi chocolate. Hoy en día, ay, no le puedes hacer nada. Mi mamá me da un chancletazo. Joana me dice que la mamá agarró una ramita. Suficiente, más nunca se tiró para el piso a temblar. Desde pequeños estamos mintiendo. Y grandes ya es intencional, hay una malicia de por medio. Hay una experiencia de vida que nos ha hecho desarrollar la mentira. Voy llegando y vais saliendo. Voy saliendo y te estás bañando. Cosas tan sencillitas como esa, pero cuando se acumulan te hacen un mentiroso. Ahora, a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama. Y a pesar de nuestro pecado, Cristo murió en la cruz por ti, aún siendo tú pecador. Y si tú crees en eso, recibirás el perdón de pecado. Pero muchos no creen que pueden ser perdonados solo por creer que Cristo pagó por ellos. Y se quedan. Tercer ejemplo de cosas que deberíamos todos hablar lo mismo. Las condiciones de la salvación. Mi esposa y yo desde hace 10 años aproximadamente, o un poquitico más antes de casarnos, hemos querido en los discipulados personales instaurar esta costumbre de entender cuáles son las condiciones de la salvación. Algunos dicen, tienes que confesarlo con tu boca. Si eso fuese así, los mudos no van para el cielo. Si eso fuese así, la Biblia está equivocada. Porque hubo muchos que se mostraron salvos y yo nunca los había escuchado o nunca había leído que ellos dijeron una oración de fe. ¿Y cuántas veces hemos visto a personas que repiten una oración de fe, pero continúan con un estilo de vida que muestran que esa oración no fue genuina? Las condiciones de la salvación están expresas en la Biblia en muchos pasajes. El más sencillo de entender es Hechos 20:21. ¿Quién se sabe las condiciones de la salvación? La primera, ¿cuál es? Fe en Jesucristo. ¿Y la segunda? Arrepentimiento para con Dios. Hemos visto ejemplos, los hemos estudiado aquí. Simón el mago, no Simón Pedro, Simón el mago, un brujito de la ciudad, había creído en Cristo. Dice la Biblia, hasta el mismo Simón creyó. Bueno, eso era a lo mejor la postura del escritor. No. El mismo Simón creyó, punto. Eso lo dice ahí, así fue. Incluso lo había confesado públicamente porque hasta se había bautizado, y eso es una ceremonia pública y notoria. Pero no tenía el Espíritu Santo. ¿Qué le faltaba? Cuando llegó Pedro a orar por todos ellos, salió Simón y le dijo una barbaridad a Pedro: véndeme ese don. Pedro le dijo: mano, estás mal. Tú no puedes comprar todo con real. Arrepiéntete de tu maldad. Le faltaba arrepentimiento.
Estudiamos a Cornelio. Ayer, ¿se acuerdan? Ayer no, el jueves. La primera célula de la historia. Cornelio invitó a Pedro para que fuera a su casa y le hablara un mensaje de Dios a todos los que estaban en su casa. Cornelio era un buen tipo, hacía limosna, daba ofrendas. ¿Saben qué es difícil que una persona que no conozca a Dios suelte de lo que él cree que es de él y ofrende algo? Eso es muy difícil. Porque para poder ser dador, lo primero es, lo más sencillo para ser un dador es entender que eso no es tuyo, sino de Dios. Y no estoy hablando de diezmo, no me malinterprete que si el diezmo es de Dios. No, el 100% de lo que tú tienes en tu bolsillo, de lo que tú tienes puesto, le pertenece a Dios. Y el que comparte es porque está seguro que no le va a faltar, porque yo no te voy a dar lo único que tengo, eso sería irresponsable. El que comparte es porque sabe que Dios le va a seguir proveyendo. Nicodemo compartía, ofrendaba. Era un militar de alto rango y tenía soldados que no los trataba mal. Incluso le contaba sus cosas. Un buen tipo, un pan de Dios, como decimos nosotros. ¿Estará arrepentido ese hombre? Sí, era temeroso de Dios, conocía la palabra y él quería hacer las cosas como Dios quiere que la hagas. Pero le faltaba algo. Llegó Pedro y le empezó a hablar de Jesucristo. Y mientras Pedro aún hablaba esas palabras, todos los que estaban en esa casa fueron llenos del Espíritu Santo. Completaron las condiciones de la salvación. Ya tenían un arrepentimiento para con Dios. Les faltaba conocer de Jesucristo. Y al escuchar el mensaje de salvación que Pedro les da y escuchar de Jesucristo, pusieron su fe en Jesucristo y entonces fueron salvos. Fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios son cosas que no se nos puede olvidar. Si alguien te dice, tú eres cristiano, sí, háblame de Dios, ¿de qué le vas a hablar? Busca la manera en esa conversación para llegar a fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios. Número 2. El primer ruego que dice es que hables todos una misma cosa. La segunda, que no haya entre vosotros divisiones. Mis hermanos que están en Cristo desde hace unos años y han buscado iglesia y le dicen, te invito a esta iglesia. ¿Cuál es la primera pregunta que sale? ¿Qué denominación es? ¿Qué iglesia es esa? Una iglesia cristiana. Bíblica, sí. Pero es bautista, pentecostal, reformada, luterana, neobauticostal. No sé, y si empiezan a inventar nombres así. Eso no existe, el neobauticostal no existe. Es libre. Es libre, no tiene denominación. No, ya hay una denominación que se llama libre. O sea, hay tantas que terminan siendo divisiones. Al punto que si mi hermanito bautista quiere hacer una actividad más grande que la mía, nosotros los pentecostales vamos a hacerle la competencia. ¿Y quién sale perjudicado aquí? El pueblo que no conoce a Cristo, que todavía no lo está conociendo. Y al enterarse de desórdenes como eso, es un obstáculo y ahora no voy para ninguna de las dos. Porque esas divisiones lo que traen es problemas. Nosotros vivimos diciendo, nosotros somos cristianos, no tengo religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Sí, es verdad. ¿Hasta qué punto? Cuando quieres empezar a imponer leyes que no están en la Biblia, ya eso es religión. ¿Hasta qué punto es religión? Hasta que queremos instaurar leyes que no salen en la Biblia. Cosas como
Si no manifiestas un don particular, entonces no tienes el Espíritu Santo. Dios da dones conforme Él quiere y a quien Él quiere. Todos vamos a tener dones, pero todos puede que tengamos dones diferentes. No necesariamente tienes que tener un don en particular. Cosas como, si tú no haces esto, es porque no crees en el Espíritu Santo. ¿Dónde sale la Biblia eso? Ayúdate, yo te ayudaré. ¿Dónde sale en la Biblia eso? Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso no es lo que dice la Biblia. Todas estas cosas serán añadidas, sí dice la Biblia, y se refiere nada más a las necesidades básicas. Pero algunos te quieren dar unas palabras de motivación, algo más motivacional, más emocionalista. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Eso no es lo que enseña. ¿Por qué no tengo trabajo y estoy pasando roncha? Porque no estás buscando el reino de Dios y su justicia. Eso no lo dice la Biblia. Tenga cuidado. Cuando en las iglesias quieren instaurar esas leyes que no dicen la Biblia, eso ya es religión. Las religiones dividen al mundo, eso es verdad. Todas las religiones son malas. Pastor, usted es pastor de una iglesia, ¿cómo decir eso? Sí, porque yo siempre he dicho, yo no quiero aquí que nadie tenga una religión, porque vámonos al concepto de religión, conjunto de normas inventadas por el hombre para acercarse a Dios. En todos los sentidos, eso está mal. Porque entiende una cosa, tú no vas a hacer algo para que Dios te acepte y te puedas acercar a Él. Voy a ofrecerle un sacrificio para agradarle. Me voy a caminar arrodillado desde aquí hasta allá, hasta que me sangren las rodillas para agradarle. Voy a ayunar para agradarle. Tenga cuidado con eso. Ese tipo de sacrificio ya Cristo lo hizo. Usted no tiene que hacer ningún otro sacrificio. Eso es invento religioso. Ningún sacrificio. Dios no quiere que tú te sacrifiques, ya Él lo hizo. Y entonces obedece. Eso sí es lo que Él quiere. Se agrada más en la obediencia que en los sacrificios, dice la Escritura. Pero la religión te empieza a poner sacrificios. Prende una vela. ¿Por qué? ¿En qué parte de la Biblia dice que yo tengo que prender una vela para orar? Repite este rezo. No uses vanas repeticiones, dice la Biblia. O sea, hay tantas cosas que estamos acostumbrados que es religión. Incluso una oración cristiana que termine diciendo en el nombre de Jesús y usted no sabe lo que está diciendo, es casi religioso. Y tiene que tener bien claro qué significa en el nombre de Jesús. Si no lo sabe, ore y diga amén y ya. Y después algún día tendremos este estudio en el nombre de Jesús. Hermano, fíjense 1 Corintios 1, 12 y 13. Yo quisiera que alguien lo lea, por favor. 12 y 13. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Como está dividido Cristo, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sucede eso hoy en día? Sí. Sí. Mano, yo estudié en un instituto teológico donde salen egresados los teólogos con una capacitación en un seminario. Y he dado clases en seminarios, en institutos teológicos. Y los teólogos tienen algo particular que a mí no me gusta. Y es que
Cuando entre teólogos se reúnen, lo que hacen es debatir sobre teología y lamentablemente se quedan con la costumbre, e incluso fuera de las reuniones teológicas siguen debatiendo teología. Y dentro de las iglesias empiezan a debatir teología con gente que no ha estudiado. Y empieza su predicación y su evangelismo sobre debates teológicos que no edifican a nadie. Y te empiezan, ¿tú eres calvinista o eres arminiano? El arrebatamiento, ¿va a haber o no va a haber? ¿Antes, durante o después de la tribulación? ¿Va a haber tribulación o no va a haber tribulación? ¿El milenio, antes o después? ¿O no va a haber milenio? ¿A mí qué me importa? Dios no te llamó a debatir posturas que no están claras. Y ya veo los picados escribiendo en YouTube, sí están claras. La postura es esta. Y después de decir esto, no lo van a escribir. Y tengo amigos, grandes amigos, que van a la casa, vamos a hablar. Y Johanna dice, ay no, yo me voy a dormir. Porque Johanna ya sabe de lo que vamos a hablar. ¿De qué quieres hablar? Quiero saber tu postura sobre el Génesis. ¿Qué en particular? ¿Eres monogenista o poligenista? ¡Qué fastidio! O sea, ¿qué importa? ¿Cómo que qué importa? El arrebatamiento, antes, durante o después de la tribulación, ¿qué importa? ¿Cómo que no te va a importar? ¿Sabe por qué no me importa? Porque yo estoy listo para cuando venga, sea antes, durante o después, sea así o sea visible, ese tipo de cosas que la Biblia dice que va a suceder y algunos tienen una postura de una forma y otros tienen otra postura de otra forma, va a suceder, créalo o no lo crea. Lo que sí nosotros debemos hablar son las condiciones de la salvación. Vamos a hablar cómo evangelizar a la gente, cómo alcanzar a los demás y no ponernos a debatir nosotros mismos, que lo que causa es que mi hermanito que tiene otra fe y otra costumbre diga, yo no quiero estar en una iglesia, yo me voy a ir a abrir otra con mi costumbre. Y empiezan a haber divisiones. ¿Estamos viviendo eso hoy en día? Sí, sí. Y eso causa divisiones. Si eres arminiano, si eres calvinista. Miren, a mí me dicen, yo creo que tú eres calvinista por tu postura. Yo, mira, yo no conozco a Calvino. Yo creo que Calvino es reveronista. Porque si tú dices que mi postura es igualita a la de él, tiene que ser que él me copió. Él se murió hace 400 años. Ah, bueno, coincidencia. No, la casualidad no existe. Leímos la misma Biblia. Punto. No es que yo sigo a Calvino o a Arminiano. Yo sigo a Cristo, lo que dice en la Biblia. Y coincidimos en algunos puntos porque leímos la misma Biblia. Y ya. No tienen por qué sellarte con una postura teológica. Eso causa división. Somos de Cristo, hermanos. De Cristo. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, se le acercan a Jesús y le dicen, por allá hay una gente que no es de nosotros 12 y anda predicando el evangelio. ¿Qué hacemos con esa gente? Vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma. Vamos a buscar frenarlos. ¿Y qué le dijo Jesús? Déjelo, que no están haciendo nada malo. Si una iglesia me dice, el mismo día que voy a tener Dios mío, mándame novia, yo estaba planificando esto, ¿qué hacemos? Si tú quieres, unimos esfuerzos o vamos a estudiar las cosas, porque yo tengo un público más juvenil y a lo mejor tu actividad es un poquitico más hacia los mayores. Bueno, alcanzamos más gente el mismo día. ¿Y ya? ¿Es malo? No. Vamos a hacer una campaña de evangelismo unida. Ah, ¿y los convertidos para qué iglesia van? ¿Qué importa? Es la misma iglesia de Cristo. Si vienen para acá o van para la otra, hay nuevos hermanos en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que a mí me importa? Vengan acá o vengan allá, me da igual. Yo lo que quiero es que conozcan a Cristo.
porque somos de Cristo. Sí hay una identidad que nosotros tenemos con nuestra iglesia. Incluso un celo que podemos tener con nuestra iglesia. Pero tenga cuidado. Somos de Cristo. Esto es un grupo que es una iglesia local. Pero la otra iglesia que está a 3 cuadras allá arriba y otra que está en la avenida Bolívar, también podrían estar hablando palabra de Dios. Y también habría gente que se está edificando. Pastores, que usted habla como más juvenil y menos religioso. Habrá gente que le gusta escuchar a la gente más seria y más religiosa y se van para allá. Por eso existen distintas iglesias. Si no, bueno, todas fueran mega iglesias de 1 millón de personas. Imagínate un pastor con 1 millón de personas. ¿Cómo hace? ¿En qué momento los llama por teléfono? No se da abasto. Bueno, tienen 300 pastores. ¿Y quién diría a los 300 pastores? 50. Y a los 50, 3. Y a los 3, 1. Mío, agarren esos 300 pastores y tengan 300 mini iglesias y van a tener más alcance. Las iglesias locales son utilísimas. Usted va para Estados Unidos y cada 100 metros hay una iglesia. Y cada 100 metros hay una iglesia gigantesca. ¿Por qué? Porque no van todos a esta misma. Bueno, porque a lo mejor el de aquí es chino y los chinos quieren ir a su pastor chino y todos hablan inglés. El de aquí es indio y los indios les gusta ir con su pastor indio. El de aquí es negro y entonces a los negros les gusta ir a su pastor negro. ¿Es racista? No, no, no. Ellos son racistas. Ellos están haciendo eso. Yo les estoy contando lo que ellos están haciendo. Aquí no. Y cuando llega un blanquito a la iglesia negro, hermano, mira, te equivocaste de iglesia, la tuya está allá. No, yo quiero venir para acá. Ah, no, bienvenido, pasa. Pero ya le echaron la primera indirecta. Hermanos, somos de Cristo. Número 3. Recapitulo hasta ahora. Número 1, hablemos una misma cosa. Ese fue un ruego. El segundo ruego. Que no haya entre vosotros divisiones. Y número 3. Si no, o sea, en lugares no hablen cosas distintas, no haya divisiones, ahora sí, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. 1 Corintios 1, 17. ¿Quién lo lee? Que forma parte de este mismo pasaje. Duro, fuerte y claro, que se escuche aquí en este microfonito que tengo aquí. Pues no me vino Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la fe de Cristo. ¿A qué lo envió Cristo? A predicar el Evangelio. Él dice, no me envió a bautizar. Ah, entonces no bautice. No, pero yo no tengo por qué andar bautizando a cada rato y no vas a predicar la palabra. Vamos a hacer un concierto en la calle, y no vas a predicar la palabra. Vamos a hacer un festival y no vas a predicar la palabra. Vamos a hacer una jornada médica y no vas a predicar la palabra. Vamos a ayudar a los niños pobres y no vas a predicar la palabra. Porque lo que a ti te mandaron fue a predicar la palabra. Todas estas actividades adicionales son complemento para que facilite las cosas y poder predicar la palabra. Porque la idea de hacer un festival musical no es tener música para escuchar. Es que la gente vaya, escuche música y después de haber prestado el oído para escuchar música, entonces le va a predicar la palabra. La idea de repartir comida a los hermanos en necesidad no es nada más darle comida y tomarte la foto así. Toma, este es el plato de comida. Ya va, no lo agarres. Espérate. Y tomate la foto. No, la idea es que él conozca el amor de Cristo con lo que tú estás haciendo. No que la gente vea que tú estás repartiendo algo. Hermano, eso tiene que parar. Las iglesias no pueden publicar tanto la regaladera de comida y todas esas cosas. ¿Saben qué debe faltar en esas jornadas? La cámara. No se la lleven. No se la lleven. Tengo que presentar un informe. Escribe. Entregamos tantos platos de comida. No me van a creer. Mijo, salte de esa iglesia. Tu palabra es más que suficiente. Entregamos tantos platos de comida que hay 20 testigos que fueron conmigo a repartir comida. Y ya. Y poco a poco tú vas a ver fruto. El mismo hermano, después de darle un plato de comida varias veces, a lo mejor va a empezar a orar contigo, a decir gracias a Dios por esta comida, cosa que no hacía antes.
Y poco a poco él va a ir conociendo el amor de Dios si predicas la palabra. Todos y cada uno de nosotros tiene un llamado. Trabajemos unidos. ¿Cómo se hace eso? Cada uno en el equipo tiene su función. No todos son predicadores, no todos son evangelistas, no todos son adoradores, músicos, cantantes, no todos. Pero sí hay un predicador, un evangelista, un cantante, un educador. Entonces tenemos un equipo de 5 listo para cualquier cosa. Necesito una capacitación, aquí tengo un educador. Necesito una predicación, aquí tengo un predicador. Necesito una campaña evangelística, aquí hay un evangelista. Necesito una alabanza, aquí hay músicos que adoran a Dios. Aquí hay de todo. Y mi hermano, yo lo he visto, amigo de Jesús, ha estado en todo. Y somos poquitos. Pero cada uno está cumpliendo su función en su ministerio. Trabajemos juntos no es que todos hagamos lo mismo, sino que pensemos igual, que tengamos una misma mente y una misma visión. ¿Cuál es el propósito de mi ministerio? Facilitar que llegue el mensaje de Dios. ¿Cómo yo lo hago si yo lo único que sé es barrer? Si aquí no está José Gregorio, que duerme aquí, todas las mañanitas, esa hojita que están acumuladas aquí, usted la va a ver aquí regada todos los domingos. Si aquí no viene María ni a pasarle el trapito de la sillita, ustedes se paran y van a tener una raya aquí. Y Joana poniendo la silla, no tiene donde sentarse. Y Arturito y Ricardo poniendo los cables, bueno, tengo que gritar. Cada uno de nosotros hace algo y todo contribuye con entender el mensaje de Dios. Tú quieres que el evangelio se predique. Tú quieres que tu familia, tus amigos y el resto del mundo conozca a Cristo. Pon tu parte, mas no te quieras llevar el protagonismo. Pon tu parte, porque los méritos y la gloria y la honra se los va a llevar Dios. Vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre Celestial, estamos en tus manos. Gracias, mi Rey, por este tiempo. Pon en nuestros corazones, Señor, a trabajar juntos, unánimes en un mismo sentir, en una misma mente. Que la misión sea la misma en todos y cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey. Estamos en tus manos, mi Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.